Bienvenidos chicos y chicas, hola con todos y con todas. Yo soy la Miss Nimia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estoy segura que muy bien y con los ánimos altos. Yo me siento muy feliz de reencontrarme un día más con ustedes para seguir aprendiendo juntos y juntas. Pues el día de hoy vamos a desarrollar el área de ciencia y tecnología, para lo cual te pido por favor tomar tu cuaderno de ciencia y tecnología o alguna hoja de reuso y colocar en la parte superior nombres y apellidos, grado y sección y la fecha del día de hoy. Y coloca de título ¿dónde y cómo se producen los recuerdos? Parte 1. Pues en esta oportunidad identificarás dónde y cómo se producen los recuerdos, así como dónde se almacenan. Para poder pasar a explicar esta actividad, primero tenemos que saber nuestros acuerdos. Iniciar las clases agradeciendo a Dios con una oración. No interrumpir con audios ni escribir mensajes cuando inician las clases. Respetar horarios de asistencia y entrega de actividades. Participar activamente. Respetar opiniones de los compañeros y compañeras y despedirse cordialmente al finalizar las clases. Recuerda que estos acuerdos debemos trabajarlo durante toda nuestra actividad de aprendizaje. Ahora sí, vayamos a identificar y a ver nuestra meta el día de hoy. Pues nuestra meta del día de hoy es identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y, luego de producidos, ¿dónde se almacenan? Muy bien, ahora sí a empezar. Haz memoria y recuerda algunos conocimientos relativos a la ciencia. Por ejemplo, ¿cómo es el hábitat de las vicuñas? ¿Recuerdas que hablamos acerca de las vicuñas hace unas semanas atrás? Pues las vicuñas están presentes en Sudamérica y es nativa de Perú. Su hábitat es natural. Es decir, vive en un estado salvaje y no está domesticada. Asimismo, ¿con qué experimento demostrarías que una sustancia es ácida? ¿Te acuerdas que hablamos de la lluvia ácida? Y con este tema hablamos también de una escala, de la escala de pH, que está comprendida entre los valores de 1 hasta 14. Si el pH es igual a 7, se considera neutro. Si es menor, se considera ácido. Y si es mayor, se considera base. Todo esto gracias a la escala numérica. Ahora sí, elabora en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente cuadro y escribe tus respuestas. Este cuadro es el cuadro número 1, en donde están las preguntas que te hice anteriormente. Y también te facilité algunas respuestas, te facilité la explicación hacia estas preguntas, las cuales te puedes guiar con esta explicación. Ahora sí, vienen ya las preguntas de investigación. ¿Cuáles serán estas preguntas de investigación? Pues, la primera, ¿cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Dónde crees que se producen los recuerdos? ¿En qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? Y siguiente, ¿dónde se almacenan los recuerdos? Pues ahora, también en tu cuaderno o en una hoja de reuso, escribe una o dos posibles respuestas a las preguntas de investigación. Añade al lado de cada respuesta una idea con que la fundamentes, es decir, explica cada una de esas respuestas. Ordena tus pensamientos antes de escribir. Tus respuestas son muy interesantes. Sin embargo, recuerda que estas son, por ahora, tus hipótesis, es decir, es una posible respuesta. Es lo que tú piensas, lo que tú crees que puede ser. A eso se le llama hipótesis. Ya sabes que necesitas investigar para sustentar tus respuestas con argumentos basados en evidencias y en fuentes de información o experiencias obtenidas de investigaciones científicas.
Es decir, para tener una respuesta muy certera, tienes que investigar. ¿Y dónde vamos a investigar? Como siempre me dices, en fuentes confiables. Pues estas fuentes confiables te van a ayudar a obtener respuestas más certeras, con los cuales vas a argumentar, ¿sí? Asimismo, después de que hayas dado la hipótesis a esas preguntas, te invito a elaborar tu plan. Es decir, realiza una lista de acciones para responder las preguntas, según el orden de prioridad. ¿Qué harás primero? ¿Qué harás después? Etcétera. De esta manera, al realizarlas, podrás obtener ideas y la información necesaria para responder científicamente las preguntas. Luego, una lista de los materiales o recursos que necesitarás. Por ejemplo, lecturas. Es decir, vas a leer información, videos. Puedes buscar en videos la información, entrevistas. Es decir, puedes entrevistar a una persona, a un familiar, acerca de estos temas, ¿sí? Siguiente, si eliges una lectura, un video o una entrevista, ten presente que la información que obtengas de estas fuentes debe ser confiable, es decir, deben ser certeras. Anota los 3 criterios de confiabilidad que te presentamos y cuando ejecutes el plan, coloca un visto de bueno si la información obtenida se cumple. Los criterios son los siguientes. Criterio 1. El autor del texto, video o entrevistado pertenece a una entidad de prestigio académico, es decir, viene de universidad, de gobierno, de una empresa. Criterio 2. El autor es citado en libros, estudios, investigaciones o tesis universitarias, es decir, el autor donde estás haciendo la investigación, de donde estás recopilando la investigación, está presente en algunos libros, los mencionan en algunos libros, tal vez los mencionan en algunos estudios o investigaciones, a ello se refiere. Criterio 3. La información ha sido publicada en una entrevista de divulgación científica, un libro académico dirigido a especialistas del tema, tal vez otro medio. Es decir, la información que tú estás buscando en relación a tu pregunta de investigación, esta información ha sido divulgada en alguna revista científica, ¿la has encontrado en alguna revista científica? ¿O tal vez en algún libro lo has encontrado? ¿O tal vez en otro medio? Tal vez lo has encontrado en internet. ¿Dónde lo has visto? ¿Dónde lo has encontrado? ¿Sí? A ello se refiere. Para ayudarte a ejecutar el plan y responder las preguntas de investigación, te invito a leer el texto de la ficha. ¿Cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan? Parte 1. Durante la lectura te sugiero que analices lo siguiente. ¿En qué órgano o sistema del cuerpo humano se forman o producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? ¿Qué se entienden por memoria? ¿Qué clases de memoria existen? ¿Qué función cumplen? ¿Qué duración tienen? ¿Cómo es un circuito de conexiones neuronales? ¿Y a qué se parece? Pues durante leas la lectura te invito a que puedas ir analizando esas preguntas. Pues esta lectura, como bien lo dije, lleva por título ¿Cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan? Parte 1. Por favor, ponle mucha atención a cada línea de esta lectura, pues te va a llenar de información y además de ello vas a poder responder a las preguntas de investigación. También observa la siguiente imagen. En ella hay algo que has podido conocer a través de la lectura.
¿Qué crees que representa la totalidad de la imagen? En tu cuaderno o en una hoja de reuso, escribe una explicación al respecto, por favor. Seguimos aprendiendo. Para completar tu investigación, analiza la información que proporcionaste en el cuadro número 1. Luego, copia el siguiente cuadro número 2 en tu cuaderno o en una hoja de reuso. En la primera parte, escribe los lugares donde se guarda la información científica. Por ejemplo, sobre el hábitat de las vicuñas. A continuación, en la segunda parte, escribe los nombres de los órganos donde se guardan los procedimientos. Por ejemplo, para hacer un experimento, como podemos ver en este cuadro número 2. ¿Sí? Ahí están claras las preguntas. ¿En qué lugar o lugares se guardará el recuerdo sobre el hábitat de las vicuñas? ¿Y dónde se guardará el recuerdo sobre los procedimientos para realizar un experimento que permite identificar si una sustancia es ácida? Leyendo la lectura, obtendrás información para poder responder a estas dos preguntas. Luego de haber respondido a las preguntas, ahora ya estás en condiciones de complementar o brindar mejores respuestas a las preguntas de investigación, de acuerdo a lo que has leído, pues ahí has encontrado mucha información. A las preguntas como ¿en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿O dónde se almacenan los recuerdos? Pues escribe tus respuestas. No olvides, por favor, añadir 1 o 2 argumentos que sustenten cada una de ellas. Ahora sí, felicitaciones para cada uno de ustedes, ya que desarrollaste con éxito la actividad. Tengo la seguridad de que hoy aprendiste algo muy relevante, es decir, muy importante. Este aprendizaje te servirá para conocer más sobre los recuerdos desde el punto de vista de la ciencia. Pues en familia, organiza cómo presentarás a tus familiares los aprendizajes que obtuviste sobre los recuerdos. Para ello, realiza lo siguiente. Revisa tus anotaciones a partir de las lecturas, los cuadros que elaboraste y los gráficos que te presentamos. Explícales por qué es importante conocer la información y el almacenamiento de los recuerdos en la memoria. Va a ser muy interesante esa organización y esa exposición. También te invito a que puedas reflexionar. En tu cuaderno o en una hoja de reuso responde las siguientes preguntas. Si deseas, puedes hacerlo mediante dibujos. No hay ningún inconveniente. Por ejemplo, la primera pregunta. ¿Cómo se forman los recuerdos? ¿Cómo se forman las conexiones neuronales? ¿Dónde se guardan los recuerdos? ¿Qué tipo de recuerdos se guardan en el hipocampo y en la corteza cerebral? ¿Qué tipo de recuerdos se guardan en la amígdala cerebral y el encéfalo? ¿Qué tipos de memoria existen? ¿Qué duración tiene cada tipo de memoria? Y por último, ¿qué funciones cumple cada tipo de memoria? Pues te invito a que puedas responder estas preguntas con la información obtenida en la lectura. Estoy segura que vas a aprender muchísimo. También lee atentamente estas preguntas y en tu cuaderno o en una hoja de reuso escribe las respuestas. ¿Qué consideras que fue para ti más fácil o más difícil aprender en esta actividad? ¿Qué crees que puedes hacer para que lo difícil puedas aprenderlo fácilmente? Pues algo muy importante también. Recuerda, organiza en tu portafolio tus anotaciones y los textos que has escrito, pues te serán de mucha utilidad en las próximas actividades. Al revisarlos, podrás evaluar tus logros y dificultades. En este último caso, escribe lo que harías para superarlas.
Estoy segura de que toda esta información te va a ayudar a tu aprendizaje. Muchísimas gracias por tu atención brindada y como siempre te digo, todos juntos en familia venceremos a este coronavirus. ¿Cómo? Quedándote en casa el mayor tiempo posible, por favor, lavándote bien las manos por 20 segundos y a cada momento, y asimismo usar mascarillas, y si va a salir algún familiar o algún integrante de nuestro hogar, pues recomiéndales usar protector facial. Recuerda que todos juntos podemos vencer a este coronavirus. Muchísimas gracias, mil gracias por tu atención, mis bellos y bellas estudiantes. Hasta una nueva oportunidad.